plantas con ciclo C4 y plantas con ciclo CAM. En la naturaleza se presentan tres vías metabólicas para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Tenemos las plantas con ciclo C3, ciclo C4 y ciclo CAM. Empezaremos hablando primero de la ruta metabólica ciclo C3, que se encuentra en la mayoría de las plantas vasculares. Este tipo de plantas fijan el dióxido de carbono realizando el ciclo de Calvin, que es catalizado por la enzima rubisco. El problema de esta ruta metabólica es que esta enzima rubisco puede reaccionar también con el oxígeno. Al darse esta reacción, se da un proceso respiratorio no mitocondrial en el que se consume oxígeno y se produce dióxido de carbono estimulado por la luz, conocido como la fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso no conveniente para la planta, ya que le disminuye la capacidad fotosintética al fijarse mucho menos carbono con el mismo gasto de agua, ya que las plantas abren sus estomas para tratar de compensar la pérdida de dióxido de carbono. Al hacer esto, pierden abundante agua en forma de vapor, y esto reduce la eficiencia del uso del agua. Este factor puede convertirse en un verdadero problema para las plantas que viven en ambientes secos, como por ejemplo los desiertos, o para las plantas que tienen hábitos extremos, como las plantas epífitas, ya que ellas no tienen abundante disponibilidad de agua y tienen que tratar de cuidar la poca agua que logran captar del ambiente. Para resolver este problema, algunas plantas han desarrollado estrategias fisiológicas y anatómicas que han permitido mejorar el uso eficiente del agua. Es así que aparecen dos rutas metabólicas alternativas: las plantas con ruta metabólica C4 y CAM. Seguiremos con las plantas C4. Tenemos dos cortes transversales con diferentes vías metabólicas, las plantas C3 y las plantas C4. En las plantas C3, alrededor del xilema y el floema, tenemos una capa de células del mesófilo, a diferencia de las plantas C4, que alrededor del xilema y el floema está rodeada por una capa de células de las vainas del haz, y en la capa más externa están las células del mesófilo. Como acabamos de ver, las plantas C4 tienen una adaptación anatómica en la lámina foliar, la cual encontramos dos compartimientos, una de células externas, que son las células del mesófilo, y una de células internas, que son las células de la vaina del haz. En estos dos compartimientos se da el proceso fisiológico, en la que la enzima rubisco cataliza el dióxido de carbono para que se dé el proceso de fotosíntesis. Lo que han querido las plantas C4 con estos dos compartimientos es evitar que la enzima rubisco, que se encuentra en las células internas, tenga contacto con el oxígeno que está en el exterior, y así se evite el proceso de fotorrespiración. A continuación veremos cómo se da este proceso fisiológico en las plantas C4. El dióxido de carbono se une con el agua para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico entra a la ruta metabólica C4 hacia las células exteriores, las llamadas células del mesófilo. Allí, con la enzima
fosfoenol piruvato carboxilasa es transformado a oxalacetato. El oxalacetato es reducido por la energía en forma de NADPH2 transformándose en malato. El malato es llevado hacia las células internas, las llamadas células de la vaina del haz. Allí, la energía lo oxida. Transformándolo en piruvato y dióxido de carbono. El piruvato sale para comenzar nuevamente el ciclo y el dióxido de carbono, con la ayuda de la enzima rubisco, es llevado hacia el ciclo de Calvin para que éste se active. Bueno, para retomar, como vimos, las plantas con ciclo C4 fijan el carbono en el exterior en las células del mesófilo, que sí están expuestas al ambiente. Una vez que fijan este carbono en forma de oxalacetato, lo transforman en malato y este malato es llevado hasta la profundidad de la hoja, a las células de la vaina del haz, donde ya no está expuesto al oxígeno. Estando allí se extrae el dióxido de carbono del malato y es allí donde se produce el ciclo de Calvin, catalizado por la enzima rubisco. La adaptación es que estando en la profundidad, la enzima rubisco solamente puede catalizar o solamente puede reaccionar con el dióxido de carbono y nunca la hará con el oxígeno. Por lo tanto, nunca se dará el proceso de fotorrespiración. Esta es una forma muy eficiente que han adoptado estas plantas para producir azúcares. Es por eso que algunas plantas que asociamos con ser buenas productoras de azúcar utilizan esta ruta metabólica, como las plantas de maíz o las plantas de caña de azúcar. Pero hay otras plantas que se enfrentan a otro problema diferente. Otras plantas que no les preocupa tanto tener una eficiencia en este proceso, sino que más bien les preocupa tener una buena eficiencia en el uso del agua, porque son plantas que tienen hábitos extremos o están en ambientes secos y necesitan ahorrar agua al máximo. Es por eso entonces que aparece la tercera y última ruta metabólica, las plantas CAM, conocidas como el metabolismo ácido de las crasuláceas. Estas plantas no tienen una adaptación anatómica en la que se den dos compartimientos de células en la lámina foliar. Tienen una adaptación fisiológica que se da en el tiempo, durante el día y durante la noche. A continuación veremos cómo se da este proceso fisiológico. Durante la noche, las plantas CAM abren sus estomas. El ácido carbónico entra a la planta y con la ayuda de la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa se convierte en oxalacetato. El oxalacetato es reducido por la energía en forma de NADP, convirtiéndose en malato.
El malato es almacenado en la vacuola en forma de ácido málico. En el día, las plantas CAN mantienen sus estomas cerrados, evitando que el agua se escape en forma de vapor. El ácido málico que está contenido en la vacuola es liberado, transformándose en malato. El malato reacciona con la enzima málica, formando piruvato, dióxido de carbono y energía. El piruvato sale para comenzar nuevamente el ciclo. La energía es liberada en forma de calor y el dióxido de carbono, con ayuda de la enzima rubisco, es llevado hasta el ciclo de Calvi para que éste se active. La adaptación fisiológica de las plantas CAN ha sido muy eficiente, ya que ellas logran realizar su proceso fotosintético normal, evitando que el agua se escape en forma de vapor por los estomas y así ahorrándola al máximo. Para concluir, cabe destacar que ningún metabolismo de estos es mejor que el otro, sino que más bien cada planta lo ha adaptado uno según el ambiente en el que vivan. Así, el uso eficiente del agua en las plantas con ciclo C4 se basa en la fijación de dióxido de carbono por molécula de agua transpirada, frente a las plantas CAN que se basan en una menor pérdida de agua para la fijación del dióxido de carbono.